Estimados participantes, muy buenas tardes y muchas gracias por su asistencia a nuestra conferencia. A continuación, la profesora Arlette Beltrán, vicerrectora de investigación de la Universidad del Pacífico y profesora principal del Departamento Académico de Economía, nos dará la palabra de bienvenida. ¿No se escucha? Micrófono. Es general. ¿Se escucha general? ¿Es para afuera? Sí. Hay un micro detrás del monitor, por si acaso. Pues tenemos aquí. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta 11ª conferencia organizada como parte de las celebraciones de los 50 años del CIUC. Agradezco su presencia físicamente acá en la Universidad del Pacífico y los que están virtualmente y nos siguen por la pantalla. Hoy día, como les digo, continuamos con las celebraciones por los 50 años del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, con esta conferencia que se titula Aportes a la investigación y política ambiental, retos para el desarrollo sostenible en el Perú. Esta conferencia ha sido organizada por el Área de Economía de los Recursos Naturales y del Ambiente, que es una de las 11 áreas que tiene nuestro centro de investigación. Particularmente, en el caso de esta área, fue una de las primeras que se crearon en el CIUC, en la segunda mitad de los años 90, con el objetivo de analizar los problemas del manejo de los recursos naturales y la calidad ambiental desde una perspectiva económica, así como proponer soluciones y recomendaciones de política sobre la base de los hallazgos obtenidos. La creación del área permitió capitalizar el trabajo que venían realizando sus investigadores sobre la gestión de los sistemas productivos sostenibles, los recursos naturales, la pesca y su regulación, entre otros. Desde finales de los años 90, el tema ambiental empezó a reconocerse como un componente estratégico para el desarrollo de los países y la sostenibilidad del crecimiento económico. Así, la respuesta a los efectos del cambio climático se convirtió en un componente fundamental de la agenda pública, al igual que lo fueron otros temas más, como el pago por servicios ecosistémicos y la conservación de la biodiversidad, especialmente en el caso de un país como el Perú, que es considerado uno de los 17 países megadiversos del mundo. En ese momento, el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico fue parte de alianzas internacionales muy importantes para desarrollar proyectos de investigación y consultoría financiados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, hoy el UN Environment, el UN Habitat, USAID, COSUDE, entre otras instituciones. Estas investigaciones nos permiten estar a la vanguardia en los temas más importantes para el país, vinculados con el manejo de los recursos naturales, pero con una perspectiva económica y de gestión. Todos estos estudios han servido de base para la toma de decisiones en el sector público en aspectos como la gestión de cuotas de pesca, la inclusión de variables ambientales en modelos de crecimiento económico y la asignación de recursos presupuestales para la conservación de las áreas naturales protegidas. Para la universidad, este es un aporte importante, no solo por la producción muy rica, sino también por la posibilidad de que los investigadores, cuando asumen su rol de docentes, puedan transmitir los resultados de sus trabajos a los futuros profesionales de nuestras 4 facultades: Economía y Finanzas, Ciencias Empresariales, Ingeniería y Derecho.
De esta forma, quienes más adelante se convertirán en los tomadores de decisión en el sector público y privado, tienen una perspectiva de desarrollo sostenible para nuestro país que les permitirá contribuir con el mayor bienestar de la sociedad. Es importante mencionar que varios de los investigadores del área de economía de los recursos naturales y del ambiente han ocupado importantes cargos públicos en temas relativos a la gestión de los recursos naturales y del ambiente. Este es el caso del profesor Carlos Amati León, quien fuera ministro de Agricultura entre los años 2000 y 2001, a quien aprovecho para hacer un reconocimiento especial a manera de homenaje póstumo por el gran legado que dejó a la UP y al Perú como un todo. Un abrazo muy fuerte hasta el cielo, querido Carlitos. También es el caso de la profesora Elsa Galarza, ministra de Ambiente entre los años 2016 y 2018, así como de la profesora Rosario Gómez, quien fue viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente entre los años 2009 y 2011. Esto nos ilustra la vocación de trabajo de nuestros investigadores con el propósito de aportar en la política pública del país. Además, al concluir sus encargos en el sector público, ellos regresaron a sus posiciones como profesores en la universidad e investigadores del CIUP, lo cual permitió que toda la experiencia adquirida la pudieran plasmar en sus clases y en nuevos temas de investigación que nos han permitido generar conocimiento y valiosa evidencia para la toma de decisiones. Estas posibilidades de interacción entre la investigación y la práctica han permitido también que se pueda irradiar el interés en los temas ambientales hacia otras áreas de investigación del CIUP, como la macroeconomía, la regulación, la ingeniería y el derecho. La posibilidad de combinar esfuerzos entre las distintas disciplinas del conocimiento e investigación no hace más que ratificar la apuesta que tenemos como universidad por la investigación interdisciplinar. En un mundo globalizado, la búsqueda de respuestas para lograr el desarrollo sostenible es una necesidad con sentido de urgencia. Consideramos que desde la universidad, el área de economía de los recursos naturales y del ambiente está contribuyendo con dicha búsqueda. En ese sentido, las presentaciones de hoy explicarán la interrelación entre la investigación y la aplicación práctica en materia de manejo de recursos y gestión ambiental. De igual forma, ilustrarán de qué manera la academia puede fortalecer su aporte en la investigación necesaria de cara a un siglo XXI con retos crecientes en materia ambiental, no solo para el Perú, sino para todo el mundo. Muchas gracias a los expositores de esta conferencia, Elsa Galarza y Ricardo Labarta, que nos acompaña desde un poquito lejos y a quien estamos haciendo madrugar, así como el equipo técnico que la ha organizado, conformado por los investigadores del área de economía de los recursos naturales y ambiente, liderados magníficamente por nuestra querida Charito Gómez. Muchas gracias nuevamente a todos los que nos acompañan hoy, tanto aquí en la universidad como desde sus casas, para seguir celebrando los 50 años del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Un abrazo. A continuación, un momento muy especial donde rendimos homenaje a Carlitos Amati León, maestro de maestros. Quisiera mencionar que Lucía Llosa, su esposa, nos acompaña desde Cusco. Saludos, Lucía. Es un honor compartir unas breves palabras de homenaje a nuestro maestro de maestros. Hoy día honramos la memoria de Carlos, desde la alegría por la vida, la pasión por la docencia, el compromiso con la investigación y el amor infinito al Perú. Valoramos su mirada integradora de la realidad peruana, en la cual articuló las dimensiones económica, social, cultural, ambiental e institucional de nuestro país, donde el territorio es un componente clave en el diálogo.
Siempre recordaremos su frase: somos un país de montañas, la cual no solo enfatiza nuestra realidad geográfica, sino que siempre hace un llamado al nosotros. Y recrea el simbolismo de fortaleza, serenidad y presencia de la montaña en nuestra cultura. Su visión de país la compartió en los diferentes roles que desempeñó. Por ejemplo, como ministro de Agricultura, en el 2001 aprobó la creación de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, una nueva categoría de área natural protegida, como parte de nuestro Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Esta nueva Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas se encuentra entre las provincias de Yauyos en Lima y Jauja en Junín. Podemos honrar su memoria visitando esta reserva paisajística. Esta área natural protegida tiene como finalidad proteger una belleza escénica única en el país, así como conservar los ecosistemas y los valores culturales de las comunidades. Así, se trata de contribuir con el bienestar de las comunidades a través del desarrollo de actividades productivas sostenibles como el turismo. Ello evidencia la respuesta de un gestor público con liderazgo, conocedor de su país, con capacidad propositiva, vocación de servicio y valoración del trabajo en equipo. De otro lado, en la vida académica, Carlos compartió su pasión por la docencia con alumnos y colegas. Estaba convencido que el proceso de aprendizaje y didáctica tenían que estimular en los estudiantes la observación de la realidad, la curiosidad y la capacidad propositiva. En ese sentido, Carlos motivó el aprendizaje significativo, en el cual el estudiante es el protagonista del mismo. Por ello, promovió las preguntas de parte de los estudiantes. Siempre nos decía: pregunten, pregunten, pregunten. Somos muchas promociones que compartimos el aula con cariño, sus clases y la elaboración de los memorándum ejecutivos de política. Nos planteaba un tema y la tarea era explicar el problema económico y brindar una solución, pero solo en 2 páginas. Luego, sobre dicha base, se realizaba el debate de las propuestas. Así, Carlos siempre impulsó el análisis, la reflexión y las soluciones. Como decano en la Facultad de Economía, favoreció la coordinación en los cursos, debido al número creciente de secciones por curso. También impulsó la coordinación entre cursos de diferentes departamentos académicos. En este sentido, siempre construyó puentes y promovió el intercambio de saberes. Desde su espíritu generoso y apasionado por la docencia, se convirtió en el líder de la visita educativa a Lunahuaná. Esta visita fue un hito en el curso de gestión de los recursos naturales, la cual se realizó durante más de 10 años. En esta visita tenía un significado especial para los estudiantes. Para algunos era su primera salida fuera de Lima. Para otros era un regresar, pero al mismo espacio, pero con un marco conceptual novedoso. Y aprendían sobre los sistemas de producción a lo largo de la cuenca del río Cañete, la tecnología y el acceso al agua, la gestión de riesgos de desastres sobre la base del uso de conocimientos tradicionales. Le apasionaba explicarnos acerca de los aviones y cómo ayudaba a minimizar los deformes. Los estudiantes eran capaces de identificar los servicios ecosistémicos a lo largo de la cuenca. Parte del viaje era la visita al Fundo de Carlos, en Catapaya. Carlos nos explicaba con gran entusiasmo la transformación del fundo, cómo se ganó terreno para la siembra de uvas al borde del río, cómo se producía palta de calidad en 1 hectárea. La caminata en el fundo era fuente de conocimiento y disfrute para nuestros estudiantes. Caminaban por el bosque de bambú y reconocían los servicios ecosistémicos. La contemplación del río Cañete desde la parte alta y luego el disfrute de sus aguas en la parte baja invitaba a descubrir el significado y valor de la belleza escénica y cómo esta belleza escénica, susurra y motiva al espíritu. Esta visita era nuestra aula abierta, todos los conceptos aprendidos validados en la realidad. Carlos era nuestro maestro guía.
2 veces al año, sin importar si estaba jubilado, estaba con nosotros. El equipo de profesores del curso de Recursos Naturales siempre le estaremos eternamente agradecidos. Cada visita nos transmitió pasión, conocimiento invalorable y una gran inyección de despertar y curiosidad para nuestros estudiantes. Así, el curso de Gestión de los Recursos Naturales queda sintetizado y vivido en nuestra visita educativa a Lunahuaná, liderada por Carlos. De igual forma, Carlos estuvo comprometido con la investigación al servicio de la formulación de las políticas públicas. En este sentido, como director del SIUC, fortaleció el debate a partir de la plataforma Intercampus, proponiendo temas estratégicos asociados con el crecimiento y desarrollo del país. También impulsó la elaboración de los casos de gestión pública con la finalidad de extraer lecciones de proyectos de inversión ocurridos en las décadas previas. De otro lado, su obra, El Perú Nuestro de Cada Día, 9 ensayos para discutir y decidir, es un ejemplo de dedicación, pasión por la investigación y reflexión profunda sobre los cambios en nuestra sociedad. En ella, reflexiona sobre la importancia de la cuenca y la necesidad de articular los diferentes niveles de gobierno, local, regional y nacional, para una adecuada gestión del territorio. Además, señala que la estabilidad macroeconómica y el crecimiento sostenido del PBI son condiciones necesarias para lograr el desarrollo. En el libro, su mensaje, Perú, país de montañas, es un llamado a considerar en nuestra reflexión la relación entre sociedad, geografía y cultura. Nos invita a caminar nuestro territorio para conectar con la diversidad cultural y geográfica. Solo así se enciende la pasión y el compromiso de trabajar con un sentido de propósito y contribuir con soluciones. En su afán por generar espacios de diálogo y debate, estableció la plataforma Ciencia Andina, a través de la cual se promueve el intercambio de saberes para una mejor comprensión de nuestro país y los retos que enfrenta, con una perspectiva interdisciplinaria. Por más de 10 años organizó temas variados, como el desarrollo del territorio con identidad cultural, el uso de lenguas originarias, las cuencas y el desarrollo rural, la música y los simbolismos andinos, el futuro de los bosques amazónicos, Yuyachkani, teatro y política, una gran diversidad. Para ello, invitó a científicos y expertos para un intercambio interdisciplinario y propositivo. Con el temple de espíritu que lo caracterizó, Carlos preparó el traspaso de la Organización de Ciencia Andina al profesor Guillermo Rússima. Hoy día honran la memoria de Carlos, continuando con el diálogo e intercambio de saberes entre los integrantes de Ciencia Andina. Como apreciamos, Carlos dedicó su vida a la formación de jóvenes y al servicio del país. Su trabajo y obra cosecharon merecidos reconocimientos. Fue reconocido como profesor emérito de la Universidad del Pacífico y recibió las Palmas Magisteriales 2021 en la categoría Amauta. Los altos cargos desempeñados y reconocimientos nunca opacaron su sencillez, calidad personal, pensamiento crítico, la vocación docente y de investigación, el sentido de familia y los valores que siempre cultivó. Carlitos, maestro amigo, siempre inspirarás nuestro caminar. Muchas gracias a Carlos. Expresamos nuestro agradecimiento y cariño a Carlos con un fuerte aplauso desde el corazón, ya que sabemos que lo siente desde el cielo, donde disfruta de la vida eterna. A continuación, tenemos nuestras 2 presentaciones a cargo de la profesora Elsa Galarza, a quien invitamos a la mesa.
Y efectivamente, desde Italia nos acompaña Ricardo Labarta, nuestro exalumno. Es muy significativa esta conferencia. Carlitos Amat, en mayo, cuando fue invitado, me dijo, es un honor y cuenta conmigo, aunque septiembre es el largo plazo. Pero él estaba presente. Y entonces, en ese sentido, Carlos está con nosotros, siempre estará con nosotros, y agradecemos a Ricardo que nos acompaña, exalumno de la universidad, que está en SPIA, bueno, luego lo presentaré en SPIA, en el CGIAR, un consorcio de centros de investigación agrícola. Empezamos con la presentación de la profesora Elsa Galarza, y permítanme hacer una breve presentación. Sí, acá, entonces voy a hacer la presentación. La profesora Elsa Galarza actualmente se desempeña como directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. En el campo de la gestión pública ha sido ministra del Ambiente entre los años 2016 y 2017 y viceministra de Pesquería en el Ministerio de la Producción entre los años 2009 y 2010. En el campo académico, es profesora principal en el Departamento Académico de Economía e investigadora en el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. La profesora Galarza ha realizado trabajos de investigación y consultorías para diversas organizaciones nacionales e internacionales. Solo para citar muy pocas de ellas: Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio del Ambiente, UN Environment, UN Habitat, OIT, entre otras. Obtuvo el grado de Master of Science en Economía Agrícola por Iowa State University y es bachiller y licenciada en Economía por la Universidad del Pacífico. Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes con todos los que están presentes en esta sala. Muchas gracias por estar aquí y también a los que nos escuchan vía Zoom. Realmente, gracias Charito por esas palabras. Creo que todos recordamos mucho a Carlos, especialmente a los que fuimos sus alumnos y a los cuales nos guió en la carrera en que tenemos ahora. Y creo que muchas cosas de las que somos hoy día se las debemos a él. Me pidieron hacer un resumen, una vista rápida a través del tiempo, desde que se creó el área de Economía de Recursos Naturales hasta la actualidad. Y realmente agradezco que me lo hayan pedido, realmente, porque ha sido un viaje muy interesante. Es más, se me ocurrían que debíamos escribir todo esto en largo, porque realmente hay muchas cosas que nos enseñan a nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos en el día a día no nos damos cuenta, pero la reflexión es importante, el parar y mirar atrás y ver todo lo que se ha hecho, cómo hemos irradiado de alguna manera esto, no solamente entre los investigadores, entre los colegas nuestros, sino también entre nuestros alumnos, y cómo los alumnos también, a su vez, tienen sus propias experiencias que enriquecen la academia, ¿no? Entonces, realmente quiero inicialmente pedir disculpas si he tenido alguna omisión, pero la verdad que es tanta la producción que ha habido que estos minutos van a resultar bastante cortos. Voy a empezar con los orígenes, ¿no? Como mencionó Arlet, los 90 son los orígenes, básicamente. Más o menos alrededor del 91 empezamos a regresar, algunos que nos habíamos ido a hacer posgrado fuera, y llegamos a un país convulsionado todavía. Recuerdan que era todavía Sendero Luminoso, ¿no es cierto?, en los inicios de los 90, pero en términos ambientales veníamos, sí, sin duda, con algunas cosas que todavía en América Latina y en el país no se manejaban, ¿no es cierto? No había institucionalidad ambiental, no había pues todo lo que conocemos hoy día. Más bien había una gran discusión de cómo este tema ambiental se incorporaba y se relacionaba con el crecimiento económico. Sin embargo, es en el año 91 cuando el Perú tiene su primer Código de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En realidad, a nivel de América Latina es pionero.
a pesar de que otros países como México habían ya iniciado algunas normativas en materia ambiental, un código de medio ambiente no lo tenía ningún país, ¿sí? Entonces fuimos pioneros en ese momento de tener esta primera base, digamos, para armar y para articular todo lo que vino después. Sin duda, en la Cumbre de la Tierra en el año 92 de Naciones Unidas se empieza a hablar de desarrollo sostenible, todavía como un concepto lejano, un poco etéreo, ¿no? Y en el 93, por primera vez, la Constitución Política del Perú incluyó como un derecho, ¿no es cierto?, el derecho a un ambiente sano, a vivir en un ambiente sano. Todo esto ocurría a inicios de los 90, cuando entonces nosotros llegamos todavía con mucha teoría y poca práctica, ¿no es cierto? Y entonces empezamos con apuntes, ¿no? Nuevamente aquí la importancia de tener una revista como Apuntes, donde poder justamente empezar a escribir y empezar a desarrollar las temáticas. Y con Roberto Urrunaga, que después nos dejó del área y se fue a otra área, la población, escribimos un texto que, mirándolo nuevamente, decíamos qué teórico, ¿no? Porque realmente era bastante teórico. Y luego, con Héctor Malarín, también es alumno de esta universidad, empezamos a trabajar el tema de pesca, ¿no? Ya se empezaba a hablar de desarrollo sostenible, entonces era pesca sostenible, eran bosques sostenibles, no sabíamos mucho de qué se trataba, pero era sostenible, ¿no? Entonces empezamos a trabajar ese tema, y justo a raíz de que la Sociedad Nacional de Industrias, que básicamente reúne a los pesqueros grandes, se acerca a la universidad y dice, quiero hacer un evento sobre pesca sostenible. Así que por favor díganme qué cosa es pesca sostenible, ¿no? Para poder pasar de ahí, empezar a trabajar con mi equipo. Y ahí es donde empezamos a trabajar el tema de pesca sostenible y publicamos este documento que ven ustedes en la pantalla. Luego viene la segunda mitad de los 90, la creación del área, ¿no? Y yo recuerdo que estábamos en una reunión en la vieja casona del CIUP, en la sala grande, donde nos reuníamos los investigadores justamente a mitad de década, decir, ¿qué va a pasar en los próximos 5 años? Y estas son unas reflexiones súper interesantes, porque todo el mundo sabe qué se viene. ¿Y por qué la importancia de discutir qué se viene? Porque de alguna manera decíamos, tenemos que hacer investigación para volcarla a la docencia. La investigación nunca ha estado disociada, inclusive la consultoría, ¿no es cierto? Consultoría e investigación ha estado vinculada a la docencia. Y en ese momento dijimos, desarrollo sostenible, viene todo el tema ambiental, ¿no? Y ya, obviamente, habíamos empezado a trabajar algunos este tema. Y se decide crear el área, no tengo fecha exacta de cuándo se creó el área, pero alrededor del 94, 95 ya teníamos el área. Y empezamos entonces en diversos temas que ya se trabajaban de alguna manera. Se trabajaba el tema agrícola, ¿no? Pero ahora con una perspectiva más de sostenibilidad. El tema forestales, el tema de biodiversidad. Se empezó a ver esos temas que sonaban extraños. Y yo recuerdo, de recordar a Charito, de muchas reuniones, nos decían a nosotros que éramos los verdes, ¿no es cierto? Decían, ahí están los verdes. Inclusive nos decían, ustedes también son rojos, porque los rojos son verdes, ¿no? En términos de definición política. Y nosotros decíamos, sí, somos verdes de dólares también, decía, hay que juntar ¿no? la economía con el verde del ambiente. ¿Qué pasó en estos años? Bueno, volteamos a ver que necesitamos capacitarnos en ya la materia más específica, que dicho sea el paso, muchos de nosotros habíamos visto de manera, de repente no continua, pero sí lo habíamos visto cuando realizábamos los estudios de posgrado. Entonces empezamos a ir a ver herramientas de política, se dictaban muchos cursos de economía ambiental ya muy aplicados en otras economías más grandes, y entonces fue bien interesante porque a partir de ahí, regresamos, se podría decir, para ya aplicar cosas mucho más concretas a la realidad del país. Y una de las cosas que hicimos primero fue sacar este boletín, Economía y Ambiente,
¿no es cierto?, que era de edición bimestral, que lo lanzamos en marzo del 99. Primero hicimos varias salidas así, pero ya formalmente salió, y de ahí es porque se siguió con esa política de hacer estos boletines que trataban artículos muy cortitos, eran, como su nombre lo dice, 4 paginitas, pero donde contábamos los temas. Empezamos a crear una comunidad interesada. En el año 94, también a nivel país, se crea el Consejo Nacional del Ambiente, ¿no? Este es, digamos, el paso previo a lo que es el Ministerio del Ambiente, que se crea recién en el 2008. Y de alguna manera la discusión en ese momento era muy sectorial, o sea, cómo el país interpretó el tema ambiental. Desde cada sector económico tiene que tener su oficina ambiental. O sea, es juez y parte de su propia actividad económica, ¿no? Entonces había una gran discusión ahí respecto a cómo tenían que construir su propia institucionalidad ambiental dentro de los sectores. Y permítanme aquí hacer un primer hito, lanzar un primer hito, luego voy a ir y venir en el tiempo, pero este primer hito tiene que ver con la regulación pesquera, ¿sí? Los límites máximos de captura por embarcación es un decreto legislativo que salió en junio del 2008, que tenía que ver con el ordenamiento pesquero aplicable a la extracción del anchovete. Como ustedes me escucharon, la primera parte, cuando recién nos iniciamos en el área, ese fue el primer documento de investigación que sacamos. Y justamente, ¿y por qué traigo a colación esto? Porque fueron 15 años de trabajo para que saliera esta ley, y es en esos 15 años de trabajo que estuvimos involucrados en todo el proceso. Y como me pedían que explicara la relación investigación, políticas públicas, creo que este ejemplo, dentro de muchos más que voy a darles, tiene sentido. Fíjense ustedes, durante los años 93, 95, 97, estuvimos involucrados en mucha consultoría respecto de pesca. ¿Ok? ¿Por qué? Porque era un interés nacional, no solamente del ministerio, sino también de la banca multilateral. Pero también aprovechamos para publicar muchos de los trabajos que hacíamos en estas consultorías, ¿sí? En este proceso de varios años, en el 2001 y 2002, me tocó ser asesora del despacho ministerial de pesquería, ¿sí? Entonces, en esa situación, no entré como una asesora, ¿no?, de la nada, sino con todo este bagaje de investigación que ya se había hecho en la universidad. O sea, era llevar un poco del conocimiento de la academia a la práctica pública, ¿sí? Luego de salir de ahí, ustedes saben que los tiempos son cortos en política pública, uno no sabe cuándo entra y cuándo sale. Seguimos trabajando el tema, porque todavía aún este tema de la regulación pesquera, ¿no?, adecuada justamente a la sostenibilidad ambiental, no calaba, ¿no? No calaba. Siempre nosotros, y como lo decía Carlitos Amat, somos un país tan rico, ¿no es cierto? Pero manejar los recursos justamente sosteniblemente es una tarea difícil. Seguimos trabajando temas de pesquería, seguimos produciendo con la FAO, con el BID, con el Banco Mundial, ¿no es cierto? Y esto también retroalimentaba la parte de docencia, ¿no? Y eso se ve porque en el libro Economía de Recursos Naturales, que en ese momento ya dictábamos un curso, entonces también se involucró toda esta parte, que era la parte aplicada, en este libro que de alguna manera daba los conocimientos básicos para nuestros alumnos. Pero la historia continuó. En el 2008 sale la norma. Fíjense, nosotros empezamos a trabajar en 93, 92 este tema, de 15 años en el proceso, que íbamos y discutíamos, ¿no es cierto? Y en el 2009 tuve la oportunidad de implementar el primer año del nuevo sistema de cuotas. Cuando yo estuve ahí, realmente, disculpen la primera persona, pero para mí
y yo creo que para nosotros investigadores trabajar un tema desde la teoría, llevarlo a la experiencia, al trabajo de investigación y luego aplicarlo, era una oportunidad de 1 en 1000, ¿no? Entonces, ver cómo lo que se trabajó, lo que se, ¿no?, discutió con muchos colegas, luego se perfeccionó y pudo ser implementado, es algo que realmente yo lo considero muy importante, y sé que muchos de nosotros estamos trabajando cosas que también han logrado ser implementadas, ¿no? Pero no termina ahí. Continúa el trabajo en pesca, ¿no es cierto? Hemos sacado luego ya, por ejemplo, el trabajo de explicar si funcionó o no funcionó, cómo mejorar el sistema de derechos de pesca, y luego otros artículos ya en papers internacionales que mueven justamente este tema. Entonces, esto es un tema, ¿no es cierto?, que sale del origen, inclusive de la creación del área, ¿no? Y va y trasciende, digamos, muchos años de investigación y llega a la implementación. Permítame regresar ahora, entonces, al año 2000, a los retos del nuevo siglo. El año 2000 nos recibe con una Ley General del Ambiente, nos recibe con una creación del Ministerio del Ambiente en el año 2008, donde obviamente empieza un desarrollo institucional mucho mayor. Se tienen que crear todas las normas que van a regir el trabajo ambiental, se generan muchas políticas y se generan también muchos instrumentos ambientales. En ese momento, ¿qué hacemos en el área? Seguimos trabajando, pero ya diversificamos los temas, porque obviamente éramos más colegas también que se incorporaban. Vimos la discusión más, digamos, interna sobre el desarrollo sostenible y lo que ello significaba, ¿no es cierto? Había toda una lógica de decir, bueno, ¿y esto cómo se come, no? ¿Cómo sabemos que estamos yendo hacia el desarrollo sostenible? Pero también bajamos a temas tan importantes como las tecnologías limpias y el uso del GLP en taxis. Lo vimos en el 2003, ¿no es cierto? Cuando nadie hablaba de eso, y después se implementó el GLP en el uso de taxis con una lógica súper amplia. Hablamos de concesiones forestales. Antes, ¿qué se iba a pensar? Hablar de concesiones. Concesiones era un instrumento justamente de regulación. Hablamos de competitividad, porque decíamos competitividad desde esa época, ¿no es cierto? Competitividad, era importante el enfoque ambiental de la competitividad, no solamente la parte de rentabilidad. Hablamos de riesgo de desastres también, nuestro país nos daba cada cierto tiempo también recordatorios de que somos un país expuesto a muchos riesgos naturales, y producción, de certificación agrícola. Hay una enormidad de documentos que se hacen en este periodo. Y en el medio de este periodo, 2000-2010, dos reflexiones de maestros, ¿no? Jürgen, con un libro en el 2005, Somos pobres porque somos ricos, se preguntaba recursos naturales, tecnología y globalización. Y Jürgen ahí nos decía que somos un mendigo sentados en un banco de oro, que generaba justamente el centrarse en una economía primaria exportadora, ¿no? Y nos hacía reflexionar de manera más eficiente, más transversal. Y Carlos Amat, con El Perú Nuestro de Cada Día, 9 ensayos para discutir y decidir, en 2008. Y ahí Carlos trataba de hacernos entender el Perú, ¿no? Y yo creo que hasta ahora no lo logramos entender a cabalidad. Pero Carlos nos decía, como mencioné, ¿no? Decía, el Perú es su geografía, ¿no es cierto? Cómo Perú es su cultura. Tenemos que entendernos entre nosotros, ¿no? Y qué importante para las políticas públicas, justamente, el día de hoy creo que la relectura del libro de Carlos es importantísima el día de hoy para reentender las políticas públicas. Entonces, teníamos investigación aplicada, teníamos la investigación de los más, en ese momento, jóvenes, y teníamos la reflexión de los maestros,
¿no? Que sin duda enriquecía mucho la línea de investigación. Pero el impacto del área también está en áreas no ambientales, y ese era un reto, ¿no? Siempre decíamos, ojo, la economía ambiental, ¿no? El ambiente es transversal, pero eso es muy fácil decir, muy difícil de lograr, ¿no? ¿Cómo lo transversalizamos? Y yo quiero aquí poner otro hito que mencionaba. Mercedes Arauz, todos la conocen, ¿ya? En el 2005 fue nombrada directora ejecutiva del Consejo Nacional de Competitividad y lideró lo que fue el desarrollo del Plan Nacional de Competitividad, el primer Plan Nacional de Competitividad. Bueno, Meche estaba al costado de mi oficina, teníamos oficinas juntas, y de repente pues le transmití por ósmosis el tema ambiental, que Meche dijo, en el Plan Nacional de Competitividad tiene que haber un capítulo ambiental, ¿sí? Y formó la primera mesa ambiental, que estuve ahí con Charito liderando la mesa ambiental, a partir del cual tuvimos muchas reuniones, porque era muy participativo con sector privado, con sector público, para sacar justamente los elementos básicos de una política ambiental, pero con mirada de competitividad. En el 2006 al 2009, Mercedes fue ministra de Comercio Exterior y Turismo. Inició, como ustedes saben, la mayor parte de los tratados de libre comercio. Y uno de ellos, el de Estados Unidos, tenía un capítulo ambiental. Entonces todo el mundo miraba y decía, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, la Universidad del Pacífico tiene un área de economía ambiental y entonces nos convocaron también para participar en los comités técnicos que dieron justamente origen, ¿no?, a este capítulo ambiental que firmó el país y que después se repitió en algunos otros tratados de libre comercio. En el 2010, como ministra de Economía, motivó el tema de cambio climático con los ministros de Hacienda. Yo me acuerdo que fue la primera reunión de ministros de Hacienda de América Latina que el tema era un tema de cambio climático, ¿sí? Y eso fue súper importante porque era un trabajo que veníamos haciendo también desde la academia, tratando de que el tema no fuera un tema ambiental, justamente esa transversalización, ¿no? Que siempre me decía, pero el tema ambiental, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Ambiente, y yo decía, no, que tratemos de sacarlo del Ministerio del Ambiente, porque esa es la transversalidad. Y justamente cambio climático, se creó una unidad de cambio climático en el Ministerio de Economía y Finanzas. Esto era, a nivel de Latinoamérica, algo totalmente sui generis, ¿no? Todo el mundo decía, oye, qué avanzados están. Claro, la unidad era de una persona, pero por lo menos era una unidad, ¿no? Ya después íbamos a avanzar. Pero también se trabajó inversión pública, la inversión pública con el enfoque de riesgos climáticos y ambientales, porque si no nuestros puentes y nuestras carreteras se destrozan inmediatamente cuando hay un evento natural. Entonces había que cumplir un componente técnico, pero también ambiental, porque lo que mencionaba Charo, la reserva Noryauyos-Cochas, por ejemplo, la carretera que pasa ahí es una carretera justamente paisajística. La reserva es paisajística, entonces no podía pasar una carretera, digamos, cortando todo el paisaje, ¿no? Y Carlos luchó mucho justamente en los distintos ministerios para que tuvieran ese concepto de que la carretera tenía que ir al costado del río y probablemente sea más larga, pero no rompía, ¿no es cierto?, esa maravilla de paisaje que se tenía. Se trabajó también temas forestales, entre otros, es decir, se entró al Ministerio de Economía con una visión, entonces, no ambientalista, sino una visión de economía ambiental. Otro hito importante en esa década fueron las evaluaciones ambientales integrales que las trabajamos con Naciones Unidas, los llamados GEOs, ¿no? Y me acuerdo que Tito Ronada siempre decía, pues ustedes por los GEOs viajan un montón. Y efectivamente, estas evaluaciones ambientales integrales participamos en más de 16 documentos de evaluaciones, tanto a nivel global como a nivel de América Latina, como a nivel de país, como a nivel de ciudad. Nos constituimos en el área como centro colaborador para la región andina, para justamente
brindar la metodología a estos países para hacer estas evaluaciones ambientales integrales. Verán ustedes ahí desde Chiclayo, Lima, América Latina, y luego los geoecosistémicos, es decir, las evaluaciones ambientales, pero ya por montañas, por Amazonía, ¿no? Inclusive me parece que hay una de costera y una de lago Titicaca también. ¿Sí? Es decir, aquí ya la relación con las políticas públicas trascendió fronteras, ¿no? Realmente fue un intercambio muy productivo, duró muchos años, pero que también sirvió para revisar la metodología y para lo que vino después, en el año 2016-17, el City Lab, justamente, que es un curso especialmente preparado en ciudades, tiene como fundamento todo este trabajo previo que se realizó en el área respecto a ciudades, y lo que hoy es ciudades sostenibles, ¿no es cierto? Son nombres nuevos, pero es la misma línea de investigación. Entonces, este trabajo también involucró muchas personas, muchos de investigadores, muchos asistentes también, con una riqueza que hasta ahora nos acompaña, ¿no es cierto?, con nuestra relación de Naciones Unidas. 2010 a la actualidad, ya áreas temáticas más consolidadas, mucho más diversas, porque también somos mucho más personas. Hablamos de economía y cambio climático, de sistemas productivos agrícolas sostenibles, de gestión y regulación de pesquerías, de competitividad, comercio y ambiente, de evaluaciones ambientales integrales, de servicios ecosistémicos, todos los temas de valoración económica, de riesgos de desastres, que también ahí se ha contribuido mucho, gestión de residuos sólidos, finanzas ambientales, que es un tema que hemos empezado a trabajar justamente desde la universidad y ahora está en pleno desarrollo. Ahora hay finanzas climáticas, finanzas, ¿no?, específicas, y el tema de economía circular, que es la relación ahora con los temas más del sector privado. Entonces, realmente ya estas áreas, ¿no es cierto?, ya son subáreas en realidad de investigación, porque hay mucho material dentro de cada uno de ellos. Y una de las cosas, otro hito que quiero resaltar importante, es que durante este periodo también empezamos a hacer la vinculación de las políticas ambientales con los modelos macroeconómicos. Y acá recordar a Brunito, ¿no?, a Bruno Seminario. Bruno ayudó mucho a justamente el entendimiento, ¿no?, desde la macroeconomía, de por qué teníamos que incorporar el tema ambiental. Y la posibilidad, sobre todo, de que el lenguaje que usáramos era un lenguaje también, ¿no es cierto?, de interés de los macro. Y desarrollamos un modelo a raíz justamente de un pedido de Naciones Unidas, es decir, todos los temas empiezan a tener sustento en todas las acciones que realizábamos previamente. Nos contactan de Naciones Unidas porque tenían este nuevo logo, ¿no es cierto?, este nuevo impulso, ustedes saben que salen nuevos nombres, ¿no?, de la economía verde, y que había que enverdecer la economía, y había que crecer verde, ¿no?, no crecer con la lógica previa. Entonces, dijeron, bueno, ¿qué institución en el país maneja modelos, hace modelos? Y salvo el MES propiamente, el Banco Central, no había más, ¿no? Y la Universidad del Pacífico era una institución académica que tenía muchos modelos que trabajaba todo el área macro. Entonces Bruno se compra el proyecto con nosotros y nos dice, vamos a hacer un modelo que ahora no solamente tenga el sector económico y los sectores sociales, sino también el sector ambiental. Y este modelo va a tener estrés hídrico, va a tener emisiones de gases de efecto invernadero y va a tener, ¿cómo se llama?, áreas deforestadas, ¿sí? Es decir, vamos a empezar a ver esto en números, ¿no?, en números concretos con impacto nacional. Y desarrollamos el modelo macro con una metodología de dinámica de sistemas, y la ventaja de esto es que se trabajó articuladamente con el MEF, con el CEPLAN, con Produce, Minagri, Transporte y Ambiente. Claro, no todos tenían las capacidades para entender a Bruno, ¿no?, y entender cómo funcionaban estos modelos, pero tratamos de trabajar y los incorporamos para que este modelo luego no
fuera un modelo que alguien te trae y te dice, aquí funciona, sino que todos estén en este proceso de compartir cómo se creó el modelo, ¿no? Inclusive Bruno, que hablaba pues súper bien con el MEF, ¿no es cierto? Le puso la meta fiscal incluida, le puso todas las restricciones que decía el MEF, él se las incluía en el modelo y el modelo funcionó. Entonces, este trabajo continuó a pesar, y cuando lo asumimos iba a durar 1 año, al final terminó durando 3, ¿no? Y lo que yo le decía a Bruno es que esto es inversión, Bruno, le dije, porque acá puede salir miles de cosas. Y efectivamente, se sigue trabajando con el modelo. Hoy día el SIUP capacita, Daniel de la Torre ha asumido ese reto, y sigue capacitando a funcionarios de los distintos sectores en este modelo para ampliarlo, para enriquecerlo. El modelo original mínimo tenía 1000 variables, y ahora ya no sé cuántas tiene, porque ahora tiene un módulo de energía que no trabajamos inicialmente, etcétera, etcétera. Y se ha seguido trabajando y Produce se lo ha asumido. Han preparado a su gente y ahora Produce usa el modelo para su toma de decisiones, ¿no? Y también estamos dando cuenta y asesorando de este proyecto ahora a lo que PENUMA nos ha pedido ser parte del Green Team, ¿no? Que es el apoyar a otras economías que recién van a avanzar por este proceso en cómo lo hicimos nosotros, ¿no? Cómo se trabajó, no solamente la parte del modelaje econométrico, sino también la parte de la forma institucional en que las trabajamos. Propuestas para políticas, siempre lo hemos hecho también, creo que ya es algo que en el SIUP en general se ha institucionalizado, que son las agendas, que es cómo contribuimos a darles propuestas a los nuevos autoridades, sean regionales, locales, nacionales, y hemos tenido varias agendas, siempre participando en diversos temas, como ustedes ven ahí, ¿no? Y algunas de ellas también con unas acciones que se han visto reflejadas en la práctica, ¿no? En este tema del cambio climático del 2016 propusimos, por ejemplo, que se creara una comisión, que la llamamos obviamente de otro nombre, para ver los temas justamente de organización y financiamiento para el clima, y que efectivamente después de varios años se realizó. Crearon esta comisión, ¿no? De ese tipo para que realmente pudiera trabajarse el tema. Entonces, como vemos, prácticamente los temas que hemos venido trabajando siempre han estado muy ligados a las políticas públicas, y muchos de ellos han logrado realmente aplicarse, y por lo tanto la contribución en general del SIUP y del área ha sido positiva. Y creo que el aporte finalmente institucional también es importante, ¿no? Los miembros del área han participado en diversos grupos, en diversos comités, no solamente en los ministerios, sino también en las distintas organismos públicos descentralizados. Cuando nos han llamado, siempre hemos estado ahí apoyando, ¿sí? Me quedo corta con la lista, ¿sí? Y era muy de madrugada y ya no podía ver más, pero la lista es larga, ¿sí? Pero estamos siempre presentes en justamente esas discusiones, en ese apoyo que nos pide el sector público. Y yo creo que el tema de, como nos mencionaba, de haber tanto Chalo como yo haber estado en la gestión pública, a ese nivel de viceministra y ministra, ha permitido justamente que nosotros podamos volcar todo ese camino de investigación, todo ese conocimiento, todo ese compartir que hemos tenido con los colegas a lo largo del tiempo, para tratar de hacer lo mejor en las políticas públicas en el tiempo que hemos estado ahí. Entonces, creo que el área ha logrado, digamos, sin pensarlo de repente, lograr ese objetivo y esa meta planteada. Muchos investigadores, muchos asistentes, muchos colegas, muchas instituciones. Aquí me permití hacer una nube de personas, y esa primera es más o menos una de las iniciales. Éramos unos cuantos
verdes, ¿sí? Con nuestros asistentes también. ¿Sí? Luego se sumaron algunos más, nuestros amigos, nuestros vecinos de oficina, ¿no? Está Julio, está Meche, y bueno, llegó Daniel, ¿no? En fin, muchos, ahí están todos los nombres. Nuestros asistentes también, ¿no? Nuestros asistentes siguen trabajando el tema. Daniela Navitarte estuvo en el Ministerio de Educación, estuvo conmigo un tiempo en el Ministerio del Ambiente, hoy día está en el FIDA, ¿no es cierto?, de FAO. Mariela Zapata, que fue nuestra asistente, estuvo en Contraloría, estuvo en SUNEDU. Crisi Pantoja hoy día, que también fue asistenta, está en Duke University haciendo una maestría en Economía Ambiental. Mauricio Collado está haciendo un doctorado en Science y Management en Ambiente en la Universidad de California en Santa Bárbara, ¿sí? Es decir, tenemos muchos asistentes, no solo asistentes del área, sino asistentes nuestros propios de investigación de cada uno, que han seguido su camino, que los hemos impregnado de justamente el reto que es la economía ambiental en un país como el nuestro. Y creo que a futuro, justamente, lo que vamos a querer es más colaboración y más multidisciplinaridad en el tratamiento de estos temas. Entonces, la nube, al final, esperemos que sea bastante ya borrosa de tanta gente que esté, pero ustedes verán cómo hemos ido caminando a lo largo de estos años y realmente creo que el impacto que hemos causado ha sido bastante bueno. Así que muchas gracias a todos. Sí. No, que poner abajo. Muchas gracias, Elcita. A continuación, Ricardo Labarta nos va a exponer sobre temas de investigación económica emergentes en recursos naturales, ambiente y desarrollo. Compartirá su experiencia en el SPIA y voy a dar unas palabras de presentación breve a un exalumno muy especial de nuestra universidad, porque comentará su desarrollo profesional y bueno, y ahora es miembro de SPIA. Ricardo se desempeña como líder del programa Standing Panel on Impact Assessment, SPIA. SPIA está conformado por un panel de expertos y es responsable de brindar asesoría al consorcio de centros de investigación agrícola, conocido como el CGIAR, en el uso de métodos para una eficiente y efectiva evaluación de impacto de los proyectos e intervenciones que realiza el CGIAR. Anteriormente, Ricardo trabajó en el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, como investigador en evaluación de impacto y también asumió posiciones en el Centro Internacional de la Papa y en el Centro Mundial de Agroforestería. Sus trabajos de investigación han estado orientados a entender la contribución de las innovaciones agrícolas y el manejo de los recursos naturales en el crecimiento económico y el desarrollo sostenible en los países en desarrollo. Por ello, su trabajo lo llevó a vivir en diversos países de África, Sudeste Asiático y Latinoamérica. Ricardo obtuvo el PhD y el grado de Master of Science en Economía Agrícola y Ambiental por Michigan State University. Es bachiller y licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico. Recibimos a Ricardo y antes les recuerdo a los que estamos presentes aquí y los que nos escuchan virtualmente que pueden hacer sus preguntas, ¿sí? Y las preguntas y luego tendremos un conversatorio con Elcita y Ricardo sobre los temas presentados. Ricardo, bienvenido. Gracias, buenas tardes a todos ahí en el auditorio y a los que nos acompañan por Zoom. Quiero verificar, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien. Ok, gracias. Bueno, otra vez un saludo desde Roma. No me podía perder participar en esta conferencia y muchas gracias a los colegas y amigos del CIU por invitarme para compartir mi experiencia personal y profesional en el campo de la investigación agrícola, el medio ambiente y los recursos naturales, ¿no?
Esta es una experiencia en la que el maestro Carlos Amat y León obviamente tuvo mucha influencia al inicio de la misma. Hoy les voy a contar cómo mi formación en la Universidad del Pacífico y mis inicios en el Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico dieron la base a mi carrera profesional y me abrieron las puertas al trabajo que he hecho todos estos años y continúo haciendo con mucha pasión, ¿no? Hacia el final también voy a compartir algunas reflexiones sobre las investigaciones que está haciendo la Universidad del Pacífico en el tema. Y también traeré algunas ideas sobre temas emergentes que se podrían considerar en una futura agenda de investigación que complementa todo el rico trabajo que ha hecho la universidad en todos estos años, ¿no? Bueno, yo como muchos estudiantes que me imagino están participando el día de hoy en la conferencia, a mitad de mi carrera un estudiante que tenía poca claridad hacia qué especialidad en economía podría enfocar mi carrera, ¿no? Mi preferencia ya desde los inicios trabajando en el CIUP era hacia economía aplicada, pero no tenía claramente en qué me quería yo especializar. Pero llega un momento clave en mi vida personal y en mi carrera profesional, que es este programa de prácticas preprofesionales en provincias que tenía la universidad, no sé si todavía lo sigue teniendo en estos tiempos, que yo considero fue un game changer en mi carrera profesional, ¿no? Gracias a este programa de prácticas en provincias, pude pasar 2 meses en la zona rural de Cajamarca y colaborar con una ONG, el Centro Ideas, que sigue trabajando en la zona, que trabajaba y sigue trabajando con pequeños agricultores para mejorar sus sistemas productivos y ofrecerles oportunidades de mejorar sus condiciones de vida. Entonces, esta experiencia por primera vez me hizo entender cómo las distintas herramientas metodológicas y principios económicos que había aprendido en la universidad, en mi formación académica, se podían usar para entender la problemática del sector agropecuario y cómo los análisis económicos que se podían producir podían contribuir a la búsqueda de soluciones para el desarrollo del sector y también para desarrollar a la población vinculada con el mismo. Entonces, en esta experiencia, dado obviamente mi formación académica, primero en los conocimientos que adquirí en la universidad, no fue difícil entender cómo los agricultores en las zonas rurales de Perú toman sus decisiones productivas, cómo consideran ellos las condiciones de producción, los precios de los insumos, las expectativas sobre mercados y los precios, todas estas cosas que aprendemos en la teoría, en las aulas de la universidad, y también hasta cosas de cómo ellos percibían el entorno institucional o la política sectorial que iba a condicionar la manera como ellos hacían agricultura. Entonces, esto no fue tan difícil porque venía de la parte teórica de la universidad. Pero interesantemente, en esta experiencia también me di cuenta que habían otros factores que condicionaban las decisiones de producción de estos agricultores, ¿no? Y estos otros factores, estos temas que anteriormente no los tenía en cuenta, eran temas como la erosión de los suelos que se generaban por las prácticas agrícolas que ellos tenían, el dilema que enfrentaban estos productores entre especializar su producción agrícola hacia algo más moderno versus mantener una diversidad de recursos para minimizar riesgos. Aprendí temas como que la quema de residuos, el uso de plaguicidas podrían tener consecuencias en la salud y que este y otros factores iban a influenciar también la manera como los productores tomaban sus decisiones. Entonces, toda esta experiencia inicial con esta práctica en provincia me hizo entender la relevancia de los temas ambientales y de recursos naturales en el análisis económico, ¿no? Esos fueron mis inicios y la cosa que cambió mi vida y por eso es lo que me dedico ahora. Luego de esta primera experiencia, seguí trabajando con la universidad, hice mi tesis de pregrado en colaboración con el Centro Internacional de la Papa, que fue el primer centro del CGIAR al cual yo me vinculé. Y en esta tesis, que tuve la suerte, fue asesorada por Charo Gómez y fue evaluada por el maestro Carlos Amat como presidente del comité evaluador,
tuve la oportunidad de evaluar la factibilidad de producir semilla certificada de papa de variedades que buscaban solucionar, obviamente, problemas productivos del cultivo de papa, pero asociados a temas de recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, cómo mantener la diversidad genética del cultivo de papa, cómo reducir el uso de agroquímicos, no solo para reducir los riesgos en la salud humana, sino también como un medio para mejorar la salud del recurso suelo. Temas totalmente nuevos que iba aprendiendo con el transcurrir de la carrera. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, me vi enfocado en hacer investigación en economía agrícola, ambiental y de recursos naturales, y así, con este trabajo de tesis en la universidad, tuve mi primera publicación en la revista Apuntes, ¿no? Que fue el inicio de todas las cosas que vinieron después. Siguiente. Entonces, luego ya vino la experiencia de trabajar en varios centros de investigación agrícola internacional, como Charo ha mencionado. He trabajado en el CIER, en distintos continentes, en ICRAF, que hace agroforestería, en el mismo CIP, en África, en distintos proyectos. Y también fue una etapa que me llevó a hacer investigaciones y trabajar para conseguir mi doctorado en Economía Ambiental y Recursos Naturales en Michigan State University. Entonces, es una etapa de crecimiento profesional y ir ampliando los temas de conocimiento, los temas de investigación que hice, y entre los diversos temas que yo empiezo a ver en esta nueva etapa, ya enfocado hacia la economía ambiental y recursos naturales como el motor de mi vida profesional, temas como la búsqueda de sistemas alternativos a la tumba y quema del bosque para reducir deforestación, la evaluación de distintas estrategias para el cambio climático, investigaciones para encontrar indicadores sobre el uso de recursos naturales y sobre todo me empecé a involucrar en trabajo multidisciplinario sobre cómo medir estos indicadores, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es el trabajo que he venido realizando con muchos geógrafos y otros especialistas en el uso de sensores remotos para desde el aire poder medir las cosas que ocurren en la Tierra, ¿no? Que son muy importantes para hacer análisis económicos. Y muchos otros temas que he ido trabajando en todos estos años y que ha dado lugar a una serie de publicaciones que simplemente han sido una etapa de aprendizaje en mi vida, ¿no? Entonces, vamos viendo de dónde vengo de la Universidad del Pacífico, cómo voy avanzando y cómo me voy adentrando hacia los temas relevantes en la economía ambiental y de recursos naturales. Entonces, los temas de investigación y apoyo a la formulación de políticas en el tema ambiental, en el tema del manejo de los recursos naturales son muy amplios, ¿no? Y siempre hay nuevos temas que aparecen, que se convierten en relevantes y donde empiezan las investigaciones a proveer evidencia e informar procesos de formulación de política. Tal vez en mis inicios, cuando me empezaron a gustar estos temas y ver cómo podía aplicar lo que había aprendido en la universidad, no había tanta diversidad como la que hay ahora en los temas ambientales y de recursos naturales, pero hoy estos están en el corazón del desarrollo económico mundial, ¿no? Entonces, definitivamente atrae mucho más personas, hay mucho más gente que se dedica a estos temas y mucho más gente empieza a especializarse en estos temas de economía aplicada en el medio ambiente y recursos naturales. Pero aquí quiero hacer una pequeña reflexión, un mensaje importante basado en mi experiencia sobre que me hace pensar como un economista, un profesional en economía aplicada, ¿no? La economía aplicada es una herramienta muy poderosa para poder informar los procesos de formulación de política pública y sectorial. Pero para que esto se concrete, es necesario identificar temas relevantes y usar los métodos y enfoques requeridos con rigor científico. Esto es muy importante. Esto implica basarse en la ética que debe gobernar la investigación y mantener la objetividad a la hora de hacer los análisis y sobre todo a la hora de comunicar los resultados de las investigaciones. Yo creo que la economía aplicada debe mantenerse neutral a todo dogma y debe informar los procesos de toma de decisiones en los países de manera muy objetiva. Ese es algo de las cosas
que he aprendido en todo este camino. Estuve revisando los temas que la universidad ha estado trabajando en estos años con el tiempo en la agenda, y es una agenda de pensión muy interesante con muchos temas relevantes para el manejo de recursos naturales y medio ambiente. Elsa Galarza ya hizo todo una presentación muy exhaustiva de los distintos aportes que ha venido haciendo a la universidad en estos temas de investigación, consultorías, cómo esto ha resultado en la influencia de políticas y en los temas en los que la universidad ha sido líder en el tema, no solo en el Perú, sino en la región. Entonces no voy a poner, puse algunos temas por los cuales yo he trabajado, muchos de ellos, y considero que todavía son muy relevantes, y tienen que ver temas como la gobernanza ambiental ante el cambio climático, el manejo de bosques y servicios ecosistémicos, temas más recientes como las evaluaciones integrales ambientales o el reciclaje de residuos sólidos, que son temas que son muy de moda y que tienen muchas investigaciones en curso en distintas partes del mundo. Entonces yo creo que la universidad está muy bien a la vanguardia de muchos de esos temas. Entonces, obviamente que en esos temas hay que expandirlos, hay que continuar, hay que ampliar algunos de esos temas y seguir siendo parte de este grupo de vanguardia que trae a colación estos temas importantes, ¿no? Pero también pueden identificarse algunos temas adicionales, algunos temas complementarios o emergentes, donde la universidad podría tener algún interés en participar o desarrollar capacidades o liderar alguna de estas y algunos de estos temas. Como ustedes lo verán, ya la universidad es líder de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, está muy de moda esto de cómo se cumplen los compromisos internacionales en la reducción de emisiones de gases y adaptación al cambio climático. Y la investigación podría orientarse en cómo ayudar al Perú como país a cumplir con estos compromisos, porque hay mucho potencial de hacer análisis sectoriales y desde una perspectiva multidisciplinaria, asociarse con investigadores y otra disciplina, que es algo que es una práctica común en la universidad, se puede hacer para identificar las estrategias necesarias o los mecanismos necesarios para poder alcanzar estos compromisos, ¿no? Hay en otros países algunos adelantos, hay alguna información ahí que puede servir de guía, pero la universidad también puede convertirse en una guía para otros países donde se hacen estos temas. Similarmente, hay todo un compromiso interno para cumplir las metas establecidas en la Política Nacional Ambiental del 2030, y creo que de alguna manera se comparten las metas con los compromisos internacionales. Pero hay un tema en particular central, diría yo, que está relacionado a la gestión de conflictos ambientales. Este es un tema emergente en la literatura económica internacional y se está empezando a generar mucha evidencia empírica de la relación que hay entre conflictos ambientales y manejo de recursos naturales y el uso de estos recursos naturales, ¿no? Entonces, creo que el Perú tiene ventajas en cuanto a hacer investigaciones en este tema y aportar al aprendizaje que se está haciendo en otros sectores. Hay una literatura emergente en este tema y creo que esta relación entre conflicto y medio ambiente es algo que la universidad podría contribuir. Obviamente que el tema de manejo eficiente de recursos naturales sigue siendo una prioridad en la literatura internacional, sobre todo en los análisis económicos, y especialmente el manejo del recurso agua es un tema crítico y que está recibiendo mucha atención y mucho financiamiento para hacer investigación, y es muy relevante la investigación global. Aquí es necesario, por ejemplo, evaluar distintos mecanismos para los diversos usos del agua, que se usa, por ejemplo, en agricultura, para el consumo humano, para otros tipos de uso que se le puede dar, y identificar los mecanismos de política pública y de mercado que puedan ayudar a conciliar usos de agua que compiten entre sí, ¿no? Ese es un tema cercano a mí, porque hace unos pocos años, cuando trabajaba con CIAT, pude participar y colaborar en un proyecto de investigación sobre la gobernanza en la cuenca del río Cañete.
la cuenca de nuestro Carlos Amat y León, que intentaba, era un proyecto de investigación que lo que buscaba era incentivar a los agricultores de las partes altas de la cuenca a la no contaminación de la naciente del río a través de una serie de prácticas sostenibles en sus sistemas productivos, pero por otro lado tratar de comprometer o hacer entender a los usuarios de las zonas bajas del valle, a los productores de las zonas bajas o a los consumidores finales de agua, de que era necesario contribuir a financiar a las personas, a los productores de las zonas altas responsables en las nacientes de los ríos a manejar sosteniblemente. Este trabajo dio una serie de recomendaciones de política ambiental en la zona para el manejo del agua, y eso es algo que se podría ampliar tranquilamente porque es un tema muy importante en las investigaciones económicas actuales. También creo que hay pocos estudios comparativos en la región, ¿no es cierto?, donde se trate de aprender sobre en qué países la investigación ambiental o de recursos naturales está más adelantada, pero también para posicionar mejor los temas donde la Universidad del Pacífico es líder en la región y así poder intercambiar y poder formar alianzas para hacer estudios más regionales que permitan hacer aprendizajes mayores y de mutuo beneficio, tanto para el país como para otras economías, otras realidades. Entonces, sobre todo en un mundo ahora actual donde hay mucho más disponibilidad de datos e indicadores que se necesitan para hacer este tipo de análisis comparativos, creo que esto podría ser un tema también a considerar. Hay otro tema que está cobrando mucha relevancia en la investigación global, sobre todo en los temas ambientales y recursos naturales, que es posicionar mejor el valor de la investigación en la formulación de políticas públicas y sectoriales. Pero creo que aquí la universidad es líder y la presentación de ELSA ha demostrado de cómo se debe documentar la investigación que está contribuyendo a la formulación de políticas públicas y cómo estas ayudan a implementarlas, y obviamente más adelante se conocerán los resultados, los impactos que ha generado toda esta investigación. Creo que este es un tema muy importante, sobre todo cuando hay gobiernos o donantes internacionales que están interesados a seguir apoyando la investigación ambiental y de recursos naturales, requieren esta evidencia de ver cómo sus inversiones están ayudando en el proceso de formulación de política y están generando impactos deseados en el largo plazo. Finalmente, quiero también resaltar las oportunidades que hay en la identificación de modelos de negocios asociados al uso y aprovechamiento sostenible de recursos naturales que podrían atraer mecanismos o fondos de inversión internacional. Hay muchos fondos que están buscando dónde invertir y fondos que están interesados en apoyar los temas ambientales y apoyar también un desarrollo sostenible en muchos países. Obviamente hay muchos temas adicionales que se podrían considerar, pero yo quería traer aquí a colación los cuales están más cercanos al trabajo que yo hago, al conocimiento que yo tengo, pero estoy seguro que la universidad va a seguir ampliando su agenda de investigación. Entonces, voy a parar aquí. Quiero agradecer una vez más a Charo, a todos los colegas del CIU por haberme dado la oportunidad de participar en la conferencia y estoy disponible a cualquier pregunta que pueda. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Tenemos varias preguntas del público, aunque estamos un poquito corto de tiempo, entonces invitamos al CITA y Ricardo nos acompaña desde ahí para poder conversar un ratito y compartir estas preguntas. A ver, son preguntas retadoras. Hay una pregunta para la profesora Elsa. Dice, ¿te gustaría que se amplíe más sobre las dificultades y conflictos cuando se traducen las investigaciones de las políticas ambientales, cuando se traducen las investigaciones a políticas ambientales, de la investigación a la política, y el rol que juegan los intereses del grupo y la ideología política?
Bueno, muchas gracias por la pregunta. A ver, en realidad, digamos que hemos tenido dos gorros, ¿no, Charo? Un gorro de la investigación y el otro gorro de estar sentado donde se tienen que tomar las decisiones de política pública. Y definitivamente, claro, cuando uno está en el lado de investigación siempre dice, ¿no? Pero no entiendo por qué no toman esta decisión, pero sí es obvio que hay que hacer esto porque los resultados van a ser estos, ¿no? Y los fundamentos en toda la evidencia. Pero lo que sucede es que cuando estás en la toma de decisiones, no solamente tienes que ver por uno de actor, tienes que ver por la sociedad, ¿no? Entonces tu lógica va más allá. Requiere que veas al sector privado, que veas al sector público, que veas a los consumidores, al individuo, ¿no es cierto? Porque el mandato del Estado es el bienestar social, ¿no? Y entonces eso sí puede hacer que entonces tú encuentres ciertas restricciones que no, y que impiden que apliques tan directamente lo que tú puedas haber encontrado en la realidad de la investigación, de la academia, ¿no? Entonces, lo que nosotros economistas llamamos el fair best, normalmente no se puede aplicar, pero ni el second ni el third tampoco, ¿no? O sea, vamos al décimo, ¿no? Y decimos, bueno, ¿qué cosa es lo mejor que podemos hacer con las restricciones que tenemos? Y las restricciones son variadas, pues, ¿no? Son restricciones de institucionalidad. Por ejemplo, cuando a mí me preguntaban, ¿no? ¿Se puede implementar impuestos ambientales? Yo diría, pero bueno, fantástico, desde el punto de vista pues, académico, ¿no? Que hay un impuesto ambiental. Pero ¿el Perú está preparado, el país está preparado para un impuesto ambiental? O sea, la posibilidad de éxito realmente, ¿no? Porque aplicar un instrumento que fracasa ya te genera un tema a futuro, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, por ejemplo, yo decía, prefiero no, ¿no? Prefiero usar los instrumentos que existen actualmente y tratar de enverdecerlos, poner el componente ambiental, empezar a poner, ¿no? Determinados elementos que hay una visión ambiental, a lanzarme, por ejemplo, con un impuesto ambiental, que el impuesto nunca es bien recibido por nadie, ¿no? Y fracasar, ¿no? Entonces, esas son las cosas que uno ve desde el asiento de la política, a diferencia de lo que uno ve desde el asiento de la academia, ¿no? Entonces, siempre es muy importante tener la evidencia, es muy importante pues, que hayas trabajado el tema. Yo creo que mucho de lo que hicimos en nuestros distintos puestos de decisión no lo hubiésemos podido hacer si no hubiésemos tenido toda la evidencia trabajada previamente, ¿no? Los tiempos son muy distintos. El tiempo de la academia, uno puede empezar una línea de investigación que ha durado 15 años, 7 años, ¿no? En el Estado tú no sabes si mañana vas a estar sentado ahí, entonces no te puedes decir voy a hacer la investigación, ¿no? Tienes que usar lo que ya existe, ¿no? Entonces, esas complejidades, ¿no? Son las barreras. Sí, efectivamente, son retos, pero la investigación ayuda justamente a brindar información, a compartir, digamos, evidencia y a partir de ahí tener una búsqueda de acuerdo, ¿no? Bien, acá tenemos una pregunta para Ricardo. Tu ejemplo sobre Cañete llamó la atención y pregunta, ¿qué soluciones se daría para evitar la contaminación de la cuenca del río Cañete? ¿Siguen en pie esas soluciones y cómo están respondiendo hasta el día de hoy? O sea, lo que investigaste en Cañete, ¿cuáles fueron las propuestas y si se implementaron o no? Sí. Bueno, no le he dado todo el seguimiento que hubiera querido. Esa es una investigación que se hizo hasta el 2014, 15, por ahí un poco. El objetivo era, primero, la parte de gobernanza y tratar de involucrar a los distintos actores, de entender que este es un problema conjunto y que la solución tenía que venir de tanto de los productores de la parte alta que potencialmente podían contaminar la naciente del río y obviamente luego las aguas abajo de la cuenca, y también involucrarlos de abajo en mecanismos que permitan financiar la identificación e implementación de prácticas sostenibles en la parte alta. Otros colegas decían, obviamente,
trabajaban en temas ambientales, de recursos de agua, de agronomía, de recursos genéticos. Implementaron una serie de prácticas que se ponían a disposición, ¿no? Entonces, era un tema más participativo que las comunidades tenían que ver, dadas sus condiciones, dentro del abanico de posibilidades, cuáles eran las prácticas sostenibles que podían implementar que permitieran no contaminar el río. Como digo, no le hemos hecho un seguimiento, no ha habido una evaluación de impacto al respecto de esa implementación. No podría decirle, estoy seguro que han habido algunos avances ahí. Es un tema que me gustaría volver y ver qué ha pasado unos años después, luego de la implementación de estos mecanismos. Ok, gracias Ricardo. Luego otra pregunta sobre cuál es la perspectiva y aporte del área de recursos naturales y ambiente frente a nuestro entorno cambiante y posibles crisis futuras. Una mirada de un país complejo en el que estamos, ¿no? Y en ese contexto de incertidumbre, ¿no? De conflictos, ¿cuál es la perspectiva sobre el impulso a las políticas públicas en torno a recursos naturales y también en torno a las oportunidades de investigación, ¿no? Porque entornos cambiantes y conflictivos también nos dan oportunidades. Bueno, yo creo que va de la mano el tema de la diversidad de temas que hoy día se pueden manejar en materia de investigación con el cambiante mundo al que estamos enfrentados. Yo me acuerdo que en las evaluaciones ambientales integrales que realizábamos, sobre todo las de nivel global, había un capítulo que era de prospectiva, ¿no? Siempre mirar el futuro, ¿no? ¿Qué nos depara? ¿Qué viene? Y siempre teníamos escenarios, ¿no? El business as usual, el escenario más o menos que hay unas políticas que se aplican, ¿no? Y había un escenario último que nunca le prestábamos caso, que era la pandemia, ¿no? Decíamos, ese escenario pandémico, pero eso no va a pasar, entonces mejor hay que coger estos otros dos, ¿no? Para comparar. Y pasó, ¿no? Y pasó realmente. Entonces, realmente creo que parte del ejercicio de la academia es justamente el mirar con mayor atención a la perspectiva, ¿no? ¿Qué tendencias futuras se están desarrollando? Y además también, ¿qué riesgos tenemos que enfrentar? Creo que eso es bien importante, ¿no? Porque las políticas ahora tienen que ser mucho más flexibles de lo que eran antes, ¿no? Y a mí siempre me decían, y especialmente en mi discusión con los abogados, era, ¿qué cosas son políticas flexibles? Porque las políticas se traducen en normas, y las normas son rígidas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo que políticas flexibles? Las políticas flexibles tienen que dar espacio a los agentes económicos para que puedan tener la capacidad de adaptarse. Porque si los encerramos, les ponemos camisa de fuerza, ¿no es cierto? La primera cosa que sale de la lógica hace que no funcionen, que quiebren. Entonces, realmente sí, pues necesitamos que las políticas den esos espacios a los diferentes agentes económicos para que puedan finalmente lograr la meta, que es lo que queremos nosotros, que es menos contaminación, ¿no es cierto?, o mayor competitividad usando sosteniblemente los recursos. Pero yo creo que el tema es estar preparado justamente en escenarios que el día de hoy, creo que nos queda claro con la pandemia, pueden ser totalmente, ¿no? Nuevos, pero... Y nuevos retos. Claro. Bien, gracias, Elisita. Y una pregunta para Ricardo, debe ser de uno de nuestros estudiantes de gestión de recursos naturales, que dice, ¿cuáles fueron algunas de las herramientas metodológicas que aprendiste en la UP y que aplicaste a lo largo de la vida profesional? No todo. Sí, no, gracias por la pregunta, porque obviamente mi experiencia en la universidad me dio las bases, ¿no es cierto?, de entender el proceso de toma de decisiones, y simplemente con la experiencia y con las investigaciones iba incorporando factores adicionales que no los conocía, pero es la práctica profesional la que te hace entender y ver las diferencias que puede haber entre los modelos conceptuales, teóricos
y la realidad, ¿no? En donde uno tiene constantemente que estar adaptando. Entonces, creo que más que aprender conocimientos o modelos o herramientas específicas, la universidad me dio esa flexibilidad para adaptarme a hacer investigación. Eso es lo que yo aprendí. Cómo ir incorporando nuevas metodologías, porque cuando uno hace investigación es un constante aprender, ¿no es cierto? Siempre tienes que estar innovando metodológicamente, siempre tienes que estar innovando en el trabajo colaborativo, siempre tienes que estar buscando qué se ha hecho en la investigación, qué ya se conoce y dónde puedes ir contribuyendo. Esas herramientas, ese enfoque de hacer investigación es lo que aprendí en la universidad. Con el tiempo y desarrollando las investigaciones y obviamente seguir avanzando con otros programas de posgrado, aprendiendo algunos métodos adicionales, pero también debo reconocer que la formación que me dio la Universidad del Pacífico me ayudó mucho a rápidamente terminar mi programa de posgrado, ¿no? Porque tenía la base y fue muy fácil para mí poder ir hacia metodologías un poco más avanzadas. Muy bien. Muchas gracias, Ricardo. Bien, entonces, y tenemos un conjunto de preguntas y en el chat también participaciones, pero también vamos cerrando, no queremos abusar del tiempo y continuando con la agenda. Sería importante destacar que lo compartido el día de hoy es básicamente una apertura, ¿no? Una apertura a los retos que hay en investigación y una apertura a mirar el componente ambiental de una manera multidimensional, y como decía Carlos, pues es el espacio para el intercambio de saberes. Esta mirada multidisciplinaria nos va a permitir hacer mejores, mayores propuestas de política basadas en investigación, ¿no? Y uniendo los diferentes saberes, nuestras diferentes disciplinas, desde la universidad y con otros socios, ¿no? Fuera. A continuación, agradezco mucho, Cita, por tu presentación, por una mirada realmente de largo plazo de cómo ha crecido el área, ¿no? Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos desde tan lejos y estar presente todo este tiempo. Y los estudiantes, alumnos que nos acompañan, el público presente, muchísimas gracias. Y ahora dejo para las palabras de clausura de esta conferencia a nuestra directora del CIUP, Joana Carlichet, directora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Gracias a todos, buenas tardes. Un minuto, la esposa de Carlos Amat quería dar unas palabras, entonces, si podemos. Buenas tardes con todos. Yo soy María Paola Lucía Llosa, esposa de Carlos Amat y León. Quiero decir unas palabras muy breves, agradeciendo a los miembros del área de Economía de los Recursos Naturales y del Ambiente del CIUP, principalmente a Charito Gómez, Arlet, y a los dos expositores, Elsa y Ricardo. Realmente es sumamente gratificante para mí que las enseñanzas, el trabajo y la manera de ser de Carlos haya calado tanto en ustedes, lo que han hecho evidente hoy día en la tarde. Y han recordado en esta sinceramente linda reunión. Quiero felicitar al CIUP de la Universidad del Pacífico, porque con lo expuesto en esta tarde se ve que no están en la urna de cristal, que a veces se dice que estamos en la universidad. Yo también he sido parte de una universidad durante mucho tiempo, y que a lo largo de todos estos años, y obviamente van a seguir haciéndolo, han contribuido con evidencia muy sólida y muy seria con sus investigaciones a la formulación de políticas públicas, y no solamente con esto, sino con la presencia de muchos de los miembros del CIUP en la gestión, en los
más altos niveles de gestión del país. Nuevamente les agradezco en nombre mío, de mi hijo y de mis nietos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lucía. Bueno, quisiera por habernos acompañado en esta conferencia, de manera particular a nuestras autoridades y a los profesores que hoy se han dado el tiempo para acompañarnos. Muchas gracias. Esta conferencia en particular es muy importante para mí, no solo porque conmemoramos los 50 años del CIUP, sino también porque ha sido organizada por amigos y colegas del área a la cual llegué hace más o menos 16 años como investigadora afiliada, así que muy contenta de haber visto también parte de este camino. Agradezco el trabajo de Charito, la especial dedicación para hacer la semblanza sobre Carlos Amat y León, que para nosotros siempre va a ser un referente y alguien que desde la política pública y desde las aulas nos acompaña en términos de su pensamiento y de su amor por el Perú. Le agradezco el CITA también por habernos hecho esta revisión de todo lo que se ha trabajado, y yo creo que el aporte del área a la política pública, a la investigación es muy importante, y yo creo que los distintos temas que ha ido mencionando, yo creo que los vamos a seguir trabajando. También a Ricardo por habernos dado algunos temas de investigación a futuro. Yo creo que vamos a seguir trabajando desde el área, desde el CIUP en general, estos diversos temas, y siempre convencida del aporte de nuestros investigadores en nuevos temas y en nuevas metodologías. La importancia en la gestión de los recursos naturales y el ambiente ha ido en aumento a lo largo del tiempo y de distintas perspectivas, ¿no es cierto? Antes era un tema aislado de los especialistas, de los técnicos, y hoy ya se ve como un tema transversal. Y lo vemos en las decisiones de todos los días, ¿no? De las empresas. Hoy las empresas tienen sus áreas de ESG que tratan de ver todos los temas para ver el sector privado y cómo tomar decisiones. Y en el caso del sector público también, y ayer justo se acaba de aprobar el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad 2022-2025, y no sé si han notado que ahora le han agregado la palabra sostenible, ¿no? En el 2019 se aprobó un plan similar, y ahora en este año, que lo acaban de aprobar ayer, le agregaron Plan Nacional de Infraestructura Sostenible. Eso nos indica que el tema ya está en la agenda. Podemos discutir si está bien incluido o mal incluido, pero es un tema de que ya está y se está tomando las decisiones, y que lo tenemos que mirar de manera transversal. También transversal está en el CIUP, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un área, pero también desde las otras líneas de investigación, regulación, el tema de ingeniería, derecho, también trabajan el tema de los recursos naturales y del ambiente desde una perspectiva mucho más multidisciplinaria. Yo creo que ese es eso nos demuestra que el trabajo que se empezó a realizar desde hace más de 2 décadas está rindiendo sus frutos. Y yo creo que ese es el orgullo del área y del trabajo que venimos realizando. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y por habernos acompañado en esta conferencia, que para nosotros es muy importante. Finalmente, quisiera invitarlos a la 12ª conferencia que vamos a realizar también en conmemoración a los 50 años del Centro de Investigación, el próximo 25 de noviembre a las 10 de la mañana, que se titula 10 años de la carrera de negocios internacionales y los 50 años del CIUP, que es organizada por el área de Economía, Negocios y Relaciones Internacionales. Así que también esperamos que nos puedan acompañar. Finalmente, los invito por favor a un pequeño coffee break, y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Sí.